Hola, muy buenos días. Daniela, ya te extrañábamos. Gracias. Aquí está Daniela Salgado con nosotros. Ella es una pedagoga pues ya muy reconocida, también directora ya en pedagogía, en carrera de pedagogía, y actualmente tomando también un doctorado en educación. Y ahora, bueno, con el tema, la educación estética como base de la educación moral. Primero, quisiera que nos explicaras, educación estética se escucha como estética la palabra por la imagen. Sin embargo, ¿cómo podemos llevar esta educación al aspecto moral? ¿Y qué es también, no? Bueno, hay que recordar que para una cuestión analítica o de estudio de la educación muchas veces hacemos como una separación, pero finalmente la educación se da en todos los sentidos y todo prepara para todo y de alguna manera todo está involucrado. Pero muchas veces creemos que la educación estética se va a dar cuando la gente o los niños sean más grandes y sean capaces de apreciar una obra de arte de Picasso y reconocer los tipos de pintura, etcétera. Pero la realidad es que la educación estética supone una educación de los sentidos internos y externos. Y eso se educa a partir de los primeros días y meses de vida. A ver, externos entiendo pues los 5 sentidos. Exactamente, ¿no? El tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Y los sentidos internos serían la imaginación, la memoria, el sentido común, la estimativa. Son sentidos que se pueden ir formando. Y son sentidos que sí se deben de alentar, porque los tienen, los niños ya los tienen estos sentidos. Así es. Más que nada está en los papás o en los adultos seguir fomentando que existan estos sentidos y no mandarlos a la borda como muchas veces sucede, ¿no? Sí, o no darles importancia, ¿no? No darles importancia. De hecho, por eso el tema de del desarrollo infantil temprano, ¿no? Que tiene que ver con las texturas, el tocar, etcétera, tiene que ver con este desarrollo táctil que es el sentido más básico. Entonces, en la educación estética lo que hacemos es ir formando esos sentidos para que de alguna manera se vayan educando y apreciando, y los niños poco a poco vayan descubriendo lo bello de una manera muy natural, ¿no? Es como cuando a los niños chiquitos les decimos, así te ves muy fea, ¿no? No hagas esas caras porque esas caras son feas. De alguna manera es el recurso más básico que tenemos para ir educando hacia lo bueno. En la medida en la que el niño vaya creciendo, va a ir descubriendo también ya el sentido de las acciones buenas y de las acciones malas, y en ese sentido es donde decimos que hay una educación moral. A ver, justo iba para allá. ¿Cómo trasciendes o cómo trasladas esta educación estética a la educación moral? ¿Cómo la llevas? Pues, a ver, la educación de alguna manera va siendo en un modo progresivo, ¿no? Entonces empezamos con una educación estética, después vamos formando la cuestión afectiva, la cuestión intelectual, y entonces viene ya el momento en el que el joven es capaz de tomar sus propias decisiones libres, y en ese sentido implica una educación moral. No es que se vayan dando separadas, no es que terminemos con la educación estética, luego lo afectivo y dejemos de lado lo afectivo, porque finalmente la persona es una unidad. Entonces, todo siempre está relacionado, pero es muy importante atender a este aspecto porque a veces lo pensamos de una manera etérea, como la belleza está en los museos, y entonces hasta que yo sea grande y tenga tiempo y haya resuelto mis cuestiones materiales básicas, seré capaz de dedicarle tiempo a eso. Y la realidad es que no, la realidad es que lo vamos formando desde los primeros años. Bueno, y sí, yo también opino lo mismo, desde una obra de teatro, desde el cine, un concierto o bailes, que los mismos niños van apreciando de manera, pues sí, estética, toda la estética y toda la parte cultural, van absorbiendo muchas cosas a raíz de eso que después lo pueden llevar a su propia vida. Exacto. Y bueno, si lo dices, si lo haces con mayor frecuencia y los papás lo alientan de alguna manera, también puede llevarse, ¿no?, a la educación moral que tú dices, como el respeto. Que estás en un teatro, tienes que respetar, tienes que vestir bien. Es lo que estoy pensando yo ahorita, pero tú dinos qué otro ejemplo nos puedes dar. A ver, la belleza tiene que ver con la proporción de la realidad, ¿no? Y con la armonía que existe en la realidad. Entonces, una persona es bella en la medida en la que es armónica, en la que todas las dimensiones de la persona están bien integradas. Un lugar es armónico en la medida en la que hay ciertas proporciones, que está adecuado. Por eso decimos que esta cuestión de la apreciación de la belleza se da también en la propia familia. Hay personas que son bellas no solamente en un aspecto físico, tiene que haber una integración total de la persona. Bueno, es lo que dices, la belleza interna, que también entra ahí lo que comentábamos,
la misma educación en casa. ¿No? La manera en la que nos tratamos, ¿no? Y en este sentido, pues podríamos dar algunas pautas de cómo vivir esto en la familia, ¿no? Que tendría que ver con esta disposición que ponemos en el hogar, desde la disposición física, ¿no? A ver, ¿a qué te refieres con disposición física en el hogar? El acomodo de los objetos. Exacto, el orden que existe en la casa, ¿no? Eso de alguna manera predispone también para que haya un orden en otros sentidos. Si un niño tiene un lugar desordenado, pues será difícil que aprecie lo bello en eso. Si el momento de los alimentos, la mesa está mal puesta, hay un plato de uno, un plato de otro, pues no hay una cierta armonía y es una cuestión muy básica, pero que forma. Ahora, Daniela, ya se nos termina el tiempo. Necesitamos 3 puntos claves para vivir algo que sea muy conciso y muy recordable también. ¿Qué nos puedes aconsejar? Pues cuidar la disposición física del hogar, la armonía en el hogar físicamente, la armonía y la forma en la que nos tratamos, el clima y el tono que usamos en nuestra conversación y la formación de ciertos hábitos como el pudor, la elegancia, básicamente. Bueno, pues ahí lo tienen. Educación estética ya está mucho más asequible también para todos nosotros. Ojalá que podamos tomar nota y hacer algo con nuestros niños que haga una diferencia. Excelente día y muchas gracias por estar con nosotros, Al contrario, Daniela. Moni, muchas gracias.